El tema de ahora será introducción a la estadística. Introducción a la estadística. La importancia de la estadística. La gran cantidad de datos es un gran tesoro para muchas empresas. Conocer cada vez más al consumidor le permite estar más cerca de él, entre muchas otras cosas que desean conocer las empresas de un cliente. ¿Qué productos desean? ¿Cuántos productos desean? ¿Cómo lo pagarán? ¿En qué lugar quieren que se los entreguen? Y además otras muchas cosas más, no solo productos, sino también servicios. Entonces, en el área de mercadeo, en el área del turismo, es súper importante obtener esos datos para conocer más el mercado del consumidor, ya sea que quieran productos, servicios o que quieran relacionados al turismo. Vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Cada uno de nosotros genera datos, ya sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Por ejemplo, muchos de ustedes hablan por teléfono, por móvil. Entonces, habría que ver cuántos minutos tienen cada día, cada semana, cada mes. ¿Cuánto tiempo pasan en redes sociales? Esos datos son importantes. ¿Qué ven? ¿Qué plataformas usan? Así como yo genero datos, como por ejemplo el sueldo que me dan todos los meses, ese es un dato para los bancos, para las entidades financieras. ¿Para qué sirve todo eso? Para segmentar el mercado y venderles productos a la medida de uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Que cuando nosotros esos datos los transformamos y convertimos a ciertas conductas, se convierte en información. Cuando lo procesamos, cuando tomamos decisiones en base a eso, se convierte en información. Por eso es importante para las empresas. Hay tres conceptos importantes que están revolucionando la información, que es el Big Data o Big Data, el Data Analysis, que es analizar la información, y el Machine Learning. Hoy las máquinas aprenden. Muchas empresas, muchas fábricas en países desarrollados ya tienen máquinas que van aprendiendo de cómo desarrollar mejor su trabajo. Pues, es decir, ahí está aquella de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, puede ser un caso, hay ya máquinas haciendo pizza en California, el Pizza Hut. Ya no necesitan personal. Entonces, esos tres conceptos es relevante conocerlos. El Big Data es la gran cantidad de información que genera, es decir, solo una persona genera una gran cantidad de información. Imagínense millones de gente. Cómo tratar, cómo organizar, analizar esa información, hoy apoyado con tecnología, se puede volver bastante fácil. En estadística vamos a conocer un poco de una base de datos para manejar esa información a través de Yahoo Finance. Esto lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué hacemos con tantos datos? Para ello necesitamos conocer las herramientas de estadísticas. Es decir, acá es, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué nos aportan esos datos para la toma de decisión? Entonces, las tendencias tecnológicas, organizaciones impulsadas por la inteligencia artificial, es decir, las empresas líderes ya implementaron tecnologías con el aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, RPA y cognitivas, no solo en todos los procesos internos, sino también en productos y servicios. Un ejemplo podría ser Sara. Ellos producen lo que el cliente busca. En cuestión de por lo menos 15 días, ellos ponen en sus anaqueles lo que el cliente anda buscando.
lógicamente tiene que haber una tendencia a ese producto. Sin operadores y sin servidores. Es decir, ya no necesitamos tener centros de cómputo dentro de las empresas. Hoy nos podemos pasar a la nube. ¿Qué significa la nube? Que en operadores de grandes empresas podemos tener nuestra gestión de empresa, nuestro mercadeo, nuestra operación de fábrica, así como en Mules podía estar en Amazon, en la nube de Amazon. Entonces tendría, la empresa se evita tener todo el ¿cómo se llama? Las máquinas, todos los servidores y todo eso, ellos ya te lo venden a la medida del cliente, ya sea que sea pequeño, mediano o grande la empresa. La conectividad del mañana, es decir, las tecnologías 5G, redes en malla de computación de vanguardia están expandiendo al alcance de los negocios a los rincones más lejanos del mundo. Es decir, esto no hay frontera. Eso es lo que quiere decir. Yo puedo estar en Argentina, puedo estar en Panamá, puedo estar en Nicaragua, y si tengo acceso a Internet, puedo tener acceso a cualquier mercado en el mundo. Permítame. Tendencias tecnológicas, interfaces inteligentes. La visión artificial, la conversión con inteligencia artificial, la audición por computadora, la realidad aumentada y la realidad virtual comienzan a transformar la manera en que nos relacionamos con las máquinas, los datos y entre nosotros. En el aprendizaje podemos hablar de, digamos, los que estudian la carrera de medicina. Ellos pueden tener por hologramas el cuerpo humano, cualquier parte del cuerpo humano. Experiencias de mercadeo renovadas, habilidades por una nueva generación de herramientas y técnicas de mercadeo. Los directores de mercadotecnia ya pueden ofrecer experiencias altamente personalizadas y contextualizadas. Es decir, ya no le ofrecen ir a Disney World, sino le ofrecen lo que a él le gustaría ir a ver a Disney World. Esa es una gran diferencia ahora en el mundo actual. Porque las personas, el turista quiere experiencia, no quiere ir a un lugar. Es decir, puede visitar en diferentes años el mismo lugar, pero con unas experiencias diferentes. ¿Ya? La ciberseguridad es esencial. La ciberseguridad, la privacidad, la gestión de riesgos que generalmente se realizan al final del ciclo de vida del desarrollo, ahora son considerados esenciales en todo proceso del producto, más que todo en el pago. Todo el mundo tiene la incertidumbre, el miedo a pagar con tarjeta de crédito. Pues las empresas tienen que vigilar que los datos como los pagos sean lo más seguro posible. ¿Para qué? Para ver qué nos dicen los datos, encontrar relaciones y toma de decisiones. Es decir, hay un resumen de la información. Cuando usted habla por teléfono mes a mes, ¿cuál es el resumen que puede obtener? ¿A qué números o número telefónico llama frecuentemente? ¿Cuánto es la cantidad de minutos que consume? Entonces, eso se resume en un promedio. ¿Ya? Encontrar relaciones. Como les decía, yo tengo un sueldo, entonces ellos tratan de relacionarlo con qué productos me pueden vender a la medida mía. Así como ustedes, aparecen en su teléfono algunas ofertas que puede usted comprar según a la medida de ustedes. No le van a vender a un millonario ese tipo de producto. ¿Ya? Toma de decisiones. Lo más importante que nos ofrecen los datos y ya manejarlos y condensarlos es la toma de decisiones. ¿Qué productos les van a vender? Como decía anteriormente. ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo se lo van a ir a dar? Con esta crisis que ha sucedido, que no se ha salido todavía ni se ve final, el e-commerce ha ganado mucho terreno. Entonces, ¿qué con eso? Pues más adelante habrán locales solos. ¿Por qué? Porque
La venta ya no se hace en un puesto, en un lugar, se hace a través de la nube, perdón, de las redes. Y eso beneficia en que bajan los costos relativamente. En Estados Unidos hay un problema de los centros comerciales. Muchas de las grandes empresas como JCPenney, Macy's, están cerrando. Son retail grandísimos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente compra ya más en línea. ¿Cuáles son las herramientas estadísticas? Pues la tabulación de datos, las medidas matemáticas como la media y la desviación estándar, las técnicas gráficas, el muestreo y otras. La gran cantidad de información complica ordenarla y analizarla. Mucho de esto ya se realiza con tecnología, con sistemas de información súper sofisticados. ¿Ya? Muchas veces el análisis ya se lo da la misma máquina, pero si no tenemos todo eso, lo podemos hacer basándonos en Excel, por ejemplo, en SPSS y otras herramientas que nos pueden ayudar a manejar grandes cantidades de información manualmente. Las medidas, esos datos se pueden resumir en una media, en una desviación, en una proporción. Y prácticamente nosotros podemos presentarlo a través de las gráficas. El muestreo nos sirve para conocer qué está sucediendo en la población teniendo una gran población, el cual no podemos abordar por tiempo, por dinero, por recursos humanos. ¿Qué es la estadística? Hay cosas bien importantes cuando aprendamos una definición. Por ejemplo, acá es ciencia, recoge, organiza y presenta la información para la toma de decisión. Bien fácil, bien sencillo. Es decir, es una ciencia porque tiene leyes. Recoge, organiza y presenta la información y lo más importante es la toma de decisiones. Se divide en dos, en estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues la palabra lo dice, describir la información, describir esos datos. Es el proceso de recolectar, agrupar y presentar los datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente la información. En esto se parece bastante a la definición de estadística. ¿Qué es lo que no tiene? La toma de decisiones. Otro elemento que no tiene, que es una ciencia. Solamente es el proceso de recolectarlo y agruparlo y presentarlo. Permite reducir la información lo máximo posible, pero teniendo cuidado de que la reducción excesiva no nos lleve a omitir características importantes. Estadística inferencial. Conjunto de técnicas y métodos que son utilizados para obtener conclusiones generales acerca de una población utilizando datos de una muestra tomada de ella. Es decir, tomamos una pequeña muestra de toda la población para inferir qué está sucediendo en ella. Es decir, en las próximas elecciones, que es en el 2021, podemos tomar una pequeña muestra científicamente, técnicamente, hacerlo bien y inferir qué es lo que está induciendo, cómo va a votar la población en ese año. Lógicamente, de aquí a ese año pueden ocurrir muchas situaciones. Las encuestas que tendrían más validez, las que estén más cercanas a la época de votación. Pero obteniendo una muestra podemos saber qué está suponiendo que va a ser la población. Entonces, la estadística inferencial es importante porque son técnicas y métodos trabajando con una muestra para inferir qué va a suceder con la población. Conceptos básicos, población. Acá en estadística no hablamos de población solo de personas. Podemos hablar de fenómenos naturales, de hechos concretos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos hacer una investigación de una empresa. Entonces, las empresas que tienen tales características serían las poblaciones. ¿Ya? Muestra es un subconjunto de la población al que tenemos acceso sobre el que realmente hacemos las observaciones, las mediciones. Debería ser representativa, que eso es lo más importante, ¿no? Está formado por miembros seleccionados de la población.
Estadístico es un valor que se obtiene de una muestra. Ya voy a dar los ejemplos. Parámetro es un valor obtenido en una población. Vean, los estadísticos se obtienen de la muestra. Los parámetros se obtienen de la población. Un ejemplo, yo hice una encuesta para ver cuál es la preferencia electoral para las votaciones del año siguiente. Como lo hago a través de una muestra, eso sería un estadístico. Suponiendo que el 30% de la población va a ir a votar por un partido X. Luego, ya en las elecciones, ya cuando dan el consolidado y digo, el 27% fue a votar por ese partido X. Entonces, ese ya es un parámetro, lo que ya se obtienen de la población. En uno decía que era el 30, en el otro era el 27. Me equivoqué, pero tendría que ver cuántos puntos porcentuales es mi error. Eso matemáticamente nos sirve para saber si realmente estuvo bien la investigación o no me equivoqué en todo el proceso. En este diagrama veo la relación entre una muestra, los datos que se obtienen y un parámetro que es la población. Como yo les digo, yo fui a investigar qué es lo que pensaba la gente en las próximas elecciones, por qué partido iba a votar, cuáles son sus problemas más graves. Entonces, luego, ya cuando suceden las elecciones, veo el parámetro y induzco qué está pensando la población. Por eso infiero o supongo que qué está pasando con la población. Inferir es como qué decirles, cuando usted está a la orilla de la piscina y mete el pie, usted está infiriendo que el agua está helada, o está tibia, o está caliente, etcétera, etcétera. No tiene que meterse a toda la piscina, con solo que mete el pie ya supone cómo está el agua. No tiene que tomarse toda la sopa para saber que la sopa le faltaba ciertos ingredientes. Con una cucharada basta para saber cómo está la sopa. Entonces, eso es inferir. No me tengo que comer todo el pastel para decir que estaba mal. Con un pedacito infiero cómo va a estar el sabor del pastel. Ahora, hay dos formas de hacer una investigación, a través de un censo o a través de una muestra. Jesucristo nació en Belén. ¿Por qué nació en Belén? Porque en ese tiempo los romanos estaban haciendo un censo y hacía de que todos tendrían que ir al lugar donde era origen la familia. Y José era de Belén, por eso tuvo que ir hasta Belén y ahí nació Jesucristo. Vean que era importante ya hacer un censo en aquella época. ¿Por qué los romanos hacían un censo? Pues primero por los impuestos, ¿ya? Para ver cuánta gente también tenía. Porque eso alimentaba algo importante, tanto el dinero como el pago al ejército. En eso se fundamentaba el Imperio Romano y todos los imperios actualmente. Y el otro a través de una muestra, es decir, el censo es llegar a toda la población, hacer un esfuerzo de llegar a toda la población y obtener esa información. Pero si no se puede, optamos por una muestra, que es, ya decíamos, un subgrupo de la población. Una muestra aleatoria, bien representativa. Esto es importante al hacer una investigación, que sea representativa. ¿Cuándo no va a haber representatividad? Yo hago un estudio del equipo más popular de El Salvador y lo hago solo en el departamento de Santa Ana. Lógicamente, el FAP va a ser el de los que tienen más votos. Por tanto, ahí he cometido un sesgo y dejó de ser representativa. Entonces, por acá existen diferentes formas de obtener una muestra aleatoria. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerado, etcétera, etcétera. Conceptos básicos, variable. Es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Por ejemplo, yo le pregunto a cada individuo, ¿qué es la comida favorita? Cada individuo me va a decir una respuesta, que unos va a ser igual, pero en ese caso es una variable. Por ejemplo, ¿cuál es la bebida bicarbonatada o gaseosa que prefiere? ¿En cada individuo va a ser diferente? No. Podemos decir que todo es Coca-Cola,
Más de alguno me va a contestar Pepsi, más de alguno me va a decir con la champán, etcétera, etcétera. Varía, ¿ya? Lo que tratamos de ver es cuál es el que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, o cuántos hermanos tiene. Si me voy al pasado, las familias tenían más hijos. En el presente hay familias que no tienen hijos, otros que tienen 1, 2, 3, 4, hasta lo mucho, digo yo. Es difícil ya encontrar hogares con más de 5 hijos. Antes era muy frecuente. Vean cómo varía ese caso. Entonces, varía. Por ejemplo, nosotros, a mi edad, estamos acostumbrados a ver más televisión. Ustedes prácticamente la televisión la van desechando. Ya va saliendo de moda. Ven más redes sociales, ven más internet. Entonces, vean el concepto de variable. ¿Ya? A algunos les gusta ir, digamos, a ver un partido. A otros no. Les gusta ir más al cine. Varía, es decir, en esa variabilidad que hay de gusto, podemos sacar segmentos de mercados. Dato, es un valor particular de cada variable. Es lo que nos contestan. ¿Cuántos hijos tiene usted? 5. ¿Cuántos hermanos tiene usted? 2. ¿Cuántos minutos consume al día en redes sociales? 2 horas. En cada una de las personas varía. Pero la contestación es un dato. Es la diferencia. Por ejemplo, en un estudio de satisfacción del cliente o de un servicio o de un producto, sería bueno más o menos un tipo de encuesta de ese tipo. Por ejemplo, hay muchos que le pueden preguntar, ¿le gusta tal plato de comida? ¿Sí o no? Eso simplemente nos dice la negatividad o afirmación de algo. No nos dice qué tan potencialmente es el bueno o qué tan potencialmente es malo. Entonces, esto se usa mucho en la satisfacción de algún producto o servicio. Vean, hay varias contestaciones. Una cosa puede ser negativa, pero hay otras cosas que más es negativa. Por eso es mejor tener un tipo de encuesta. Esto se llama una encuesta Likert. Tipos de variables. La primera sería cualitativa. Son cualidades en la contestación. Por ejemplo, clase social mediana. Nivel educativo básica. Color de ojos café. Color de piel morena. Son cualidades lo que contesta. Mientras que existe la otra que es la cuantitativa. La contestación es un número. Y acá es importante que la dividamos en dos. En discretas, que son valores numéricos enteros la contestación. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene? No me va a decir 1.5, por muy pequeño, por muy grande que sea su hermano, es un entero. ¿Ya? ¿Cuántos accidentes hubieron en el bypass en la semana? Por muy grande o muy pequeño que fue el accidente, es un accidente. No tienen que haber 3 muertos para decir que fue un accidente. ¿Cuántos clientes atendió? Siempre va a ser un número entero. Y empieza desde 0, que 0 significa que no atendió a nadie. Esto en el tercer periodo se vuelve vital por las distribuciones probabilísticas que vamos a ver. 2. Continuas, eso está dentro de un intervalo. ¿Cuánto tiempo miró televisión? 2 horas con 5 minutos. Vea que hay esa parte del decimal, aunque no lo haya, 2 horas. Siempre va a haber un intervalo. ¿Cuántas horas pasa ustedes en redes sociales a la semana? No todas las semanas va a ser igual, puede ser un poquito más, un poquito menos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo caminó para ir a su trabajo? ¿Ya? ¿O cuánto tiempo se tardó en ir al trabajo? Va a ser un intervalo de tiempo. Vean que acá el 0 no existiría. ¿Ya? Otra división de las variables es por su nivel de medición. Nominales. Esto es importante al hacer gráfica. Si sus valores no se pueden ordenar, por ejemplo, sexo, religión, es decir,
No es porque acá abunde más lo católico o lo evangélico, va a ir de primero. Acá ustedes pueden en cualquier orden poner o presentar la información. El sabor de la gaseosa preferida. Coca-Cola tiene el dominio en el país, pero puede ir de último, puede ir en medio, como sea usted. ¿Ya? El equipo preferido. Los equipos más populares son el FAS, la Alianza, el Águila, los demás. Pero no quiere decir que esos tres tienen que ir al principio. Ordinales. Sí, sus valores se pueden ordenar. Ejemplo, el grado de satisfacción. Lógico, acá sí vamos a ordenarlo y presentar la información, lo podemos presentar de menos satisfecho a más satisfecho. O al revés, de más satisfecho a menos satisfecho. El grado militar, podemos ordenarlo desde subteniente hasta general o de general a subteniente. Lleva un orden. El nivel de estudio, cuando está usted llenando un formulario, le pide el nivel de estudio, aparece ya los niveles de estudio, básica, intermedia, mediana, universitaria, etcétera, etcétera. El tercero es el intervalo, son datos numéricos, van a estar dentro de un intervalo. Vean, por ejemplo, la temperatura de una ciudad. En Santa Ana el promedio de temperatura sería entre 14 y 38, 39 grados. Ese es el intervalo. En el año, por ejemplo, en Semana Santa, cerca de Semana Santa, de abril, mayo, marzo de abril, la temperatura andan allá por 36, 37, 38 grados. Si me vamos a San Miguel, varía, ya son 42 grados muchas veces los máximos. Y los mínimos andan ahí por 15 grados, 14 grados. Ese es el intervalo. ¿Ya? Pero si me voy a Nueva York, estaría entre menos 30 a casi 50 grados. El intervalo es grande y ahí existe el cero. El cero nos indica cierta temperatura. No es un cero que no tiene ningún valor. Cero indica que hay un poco de frío. Nosotros, como estamos acostumbrados a una temperatura mayor, lógicamente sentiríamos frío. Otra es la talla. Cuando digo, mi talla es cero, no indica que no tiene talla. Sí tiene talla, solo que es de las menores. Es diferente el de razón, porque los datos aquí siempre son numéricos, ¿ya? Absorben todos los demás, pero, por ejemplo, tenemos el tiempo utilizado en una tarea, la distancia recorrida en el trabajo. Voy a poner ejemplos más concretos. Por ejemplo, en la razón tenemos el número de hermanos que tenemos, el número de clientes que atendimos, el número de personas que compraron en un negocio. Vean que empieza desde 0, 1, 2, 3, 4. El número de accidentes en un bypass, el número de nacimiento en un hospital, el número de personas que murieron el día de ahora. Entonces, empieza desde 0, 1, pero acuérdense que acá lo importante es la contestación. Con ello hemos visto los conceptos más importantes de la estadística. Muchas gracias.